Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde exploramos los dramas más intensos, los romances más apasionados y los secretos mejor guardados de la televisión turca. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar, esos amores que traspasan la pantalla, esas relaciones que nos hacen suspirar y preguntarnos qué hay de cierto en la química que vemos en la televisión. En concreto, vamos a hablar de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, pero vamos a ir más allá de lo evidente. Porque, seamos sinceros, Kerem no fue el primer amor de Hande, pero hay algo innegable en la chispa que surgió entre ellos, algo que convirtió su relación en un verdadero bombazo. Exploraremos por qué incluso después de otras relaciones, Kerem logró crear algo tan especial con Hande, algo que sigue resonando en el corazón de muchos fans. Investigaremos a fondo los entresijos de su relación, los rumores que circulaban en los sets de rodaje, las declaraciones públicas y el impacto que su romance tuvo en la popularidad de la serie y en sus propias carreras. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí y te apasionan las series turcas tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y, por supuesto, mucho drama turco. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar, obviamente, con la serie que catapultó a la fama la relación de Hande y Kerem, Senkalkam, Esta comedia romántica, llena de enredos y situaciones divertidas, nos presenta la historia de Eda Yldz, una joven florista con grandes aspiraciones, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y poco dado a las relaciones personales. Hande Erçel interpreta a Eda, mientras que Kerem Bürsin da vida a Serkan. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, traducida a múltiples idiomas y generando una legión de fans en todo el mundo. El carisma de los protagonistas y la frescura de la trama fueron elementos clave en su éxito. La trama gira en torno a un contrato falso que Eda y Serkan se ven obligados a firmar. Serkan, para recuperar a su exnovia, necesita fingir un compromiso, y Eda, a cambio de una beca para estudiar en el extranjero, acepta participar en el juego. Lo que comienza como una farsa, pronto se convierte en algo mucho más real, a medida que Eda y Serkan se enamoran perdidamente. Las idas y venidas de su relación, los malentendidos, los celos y las reconciliaciones mantuvieron a la audiencia enganchada a cada episodio. La química entre Hande y Kerem era tan palpable que era difícil creer que no eran pareja en la vida real. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Bueno, además de ser la serie donde surgió el amor entre Hande y Kerem, Senkalkam es un ejemplo perfecto de cómo la química entre los actores puede transformar una simple comedia romántica en un fenómeno global. La conexión entre Hande y Kerem era palpable, se sentía a través de la pantalla. La forma en que se miraban, la naturalidad de sus interacciones, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Rumores sobre su relación comenzaron a circular casi desde el principio del rodaje, alimentados por las constantes muestras de afecto que se profesaban fuera de cámara. Y es que la magia de Senkalkam radica precisamente en esa química. Los diálogos eran ingeniosos, las situaciones eran divertidas, pero lo que realmente enganchaba a la audiencia era la forma en que Hande y Kerem interpretaban a sus personajes. Transmitían una complicidad, una vulnerabilidad y un amor que parecía genuino. Y como sabemos, no era solo una actuación. Investigaremos cómo los directores de la serie supieron explotar al máximo la química entre Hande y Kerem, creando escenas que resaltaban su conexión y que hacían suspirar a la audiencia. Un dato interesante sobre esta serie es que la producción se vio interrumpida por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, esto no hizo más que fortalecer el vínculo entre los actores y el equipo técnico. Pasaron mucho tiempo juntos, se apoyaron mutuamente y como resultado, la serie volvió con aún más fuerza y emoción. El confinamiento obligatorio obligó a muchos miembros del equipo a convivir, creando un ambiente de familiaridad y camaradería que se reflejó en la pantalla. Se dice que fue durante este periodo que la relación entre Hande y Kerem se consolidó. Pero como dijimos al principio, Kerem no fue el primer amor de Hande. Antes de Senkalkam, Hande tuvo otras relaciones, algunas de ellas bastante mediáticas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien es cierto que Hande demostró ser una actriz talentosa y comprometida en todas sus relaciones, con Kerem hubo algo diferente, algo que la hizo brillar de una manera especial. Analizaremos las relaciones anteriores de Hande, buscando patrones y comparaciones que nos ayuden a entender por qué su relación con Kerem fue tan diferente.
Para entender esto, vamos a analizar otra serie en la que Ande participó antes de conocer a Kerem, **Gunesingthlar, **. Esta serie, que mezcla drama familiar, romance juvenil y toques de comedia, nos presenta la historia de Gunes, una profesora de literatura que se casa con un adinerado empresario y se muda a Estambul con sus 3 hijas. Hande Erçel interpreta a Selin Yılmaz, una de las hijas gemelas de Gunes. La serie fue un éxito en Turquía, catapultando a Hande a la fama y abriéndole las puertas a otros proyectos. Gunesingthlar fue uno de los primeros papeles importantes de Hande y le sirvió para darse a conocer al gran público. Demostró su talento para la actuación y su capacidad para conectar con la audiencia. Sin embargo, en esta serie, su pareja en la ficción no generó la misma expectación que Kerem años después. La química entre los actores era correcta, pero no había esa chispa, esa magia que sí vimos en Sen Kalkam. Investigaremos la dinámica entre Hande y su CEO protagonista en Gunesingthlar, analizando sus entrevistas y buscando pistas sobre la relación que mantenían fuera de cámara. ¿Por qué? Porque a veces la química entre los actores es algo que simplemente surge de forma natural. No se puede forzar, no se puede planear. Y en el caso de Hande y Kerem, esa química fue innegable desde el principio. Se complementaban a la perfección, se entendían con una mirada y sobre todo, se divertían juntos. Y eso se transmitía a través de la pantalla. La espontaneidad y la naturalidad que mostraron Hande y Kerem durante el rodaje de Sen Kalkam fueron elementos clave en el éxito de su relación. Además, es importante tener en cuenta el tipo de personaje que interpretaban. En Gunesingthlar, el personaje de Hande era más juvenil, más inocente. En Sen Kalkam, Eda era una mujer más madura, más decidida, lo que le permitía a Hande mostrar un lado diferente de su personalidad. Y al tener a Kerem como compañero, esa evolución se hizo aún más evidente. Analizaremos cómo la evolución de Hande como actriz influyó en su relación con Kerem, permitiéndole conectar con él a un nivel más profundo. Ahora vamos a hablar de otra serie donde Kerem Bürsin demostró su talento y carisma antes de conocer a Hande, **Şeref Meselesi, **. Esta serie, que combina drama familiar, acción y romance, nos presenta la historia de 2 hermanos que, tras la muerte de su padre, se mudan a Estambul y se ven envueltos en una espiral de violencia y venganza. Kerem Bürsin interpreta a Yiğit Kalc Concedilla, uno de los hermanos. La serie fue un éxito en Turquía, consolidando la carrera de Kerem como actor. Şeref Meselesi fue una serie muy importante en la carrera de Kerem, ya que le permitió mostrar su versatilidad como actor. Interpretó a un personaje complejo con claroscuros, que lo obligó a explorar diferentes registros. Sin embargo, al igual que en el caso de Hande, la química con su pareja en la ficción no alcanzó el nivel de lo que vimos en Sen Kalkam. Investigaremos la relación de Kerem con sus CEO protagonistas en Şeref Meselesi, analizando sus entrevistas y buscando pistas sobre la dinámica que existía en el set de rodaje. Esto no quiere decir que las actuaciones en Şeref Meselesi fueran malas, ni mucho menos. Simplemente la relación entre Kerem y Hande fue algo único, algo que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno social. La gente se enamoró de su historia de amor, de su química, de su complicidad. Y eso es algo que no se puede replicar fácilmente. Analizaremos el impacto mediático de la relación entre Hande y Kerem, explorando cómo su romance influyó en la popularidad de Sen Kalkam y en sus propias carreras. Un dato curioso sobre Şeref Meselesi es que la serie fue un remake de una producción italiana. Kerem tuvo que adaptar su actuación al estilo turco, lo que le supuso un reto interesante. Sin embargo, demostró ser un actor capaz de superar cualquier obstáculo y de conectar con el público, independientemente del idioma o la cultura. La capacidad de Kerem para adaptarse a diferentes roles y para conectar con el público fue un factor clave en su éxito. Volviendo a Hande y Kerem, es importante destacar que su relación no solo fue un éxito en la pantalla, sino también fuera de ella. Durante el rodaje de Sen Kalkam, se hicieron inseparables. Compartían momentos divertidos, se apoyaban mutuamente y se mostraban muy enamorados en las redes sociales. Esto, obviamente, contribuyó a alimentar el interés del público por su relación. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate para su romance, con constantes publicaciones de fotos y vídeos que mostraban su complicidad y su amor. Su romance se convirtió en un verdadero bombazo mediático. Las revistas del corazón, los programas de televisión y las redes sociales no dejaban de hablar de ellos.
Su relación era un tema recurrente en los medios turcos e internacionales. Y es que la gente quería saberlo todo sobre ellos, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo era su día a día. Analizaremos la cobertura mediática de su relación, explorando cómo los medios contribuyeron a crear una imagen idealizada de su romance. Lamentablemente, como suele ocurrir en estos casos, la presión mediática y la intensidad de su relación terminaron pasando factura. Después de un tiempo, Hande y Kerem decidieron separarse. La noticia sorprendió y entristeció a muchos fans, que esperaban que su historia de amor tuviera un final feliz. Los rumores sobre los motivos de su separación fueron muchos, desde incompatibilidad de agendas hasta presiones externas. Sin embargo, incluso después de su separación, el legado de Hande y Kerem sigue vivo. Su relación sigue siendo recordada con cariño por muchos fans, que admiran su talento, su química y su capacidad para transmitir emociones a través de la pantalla. Y aunque su historia de amor no tuvo el final que todos esperábamos, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que nos regalaron en Senkalkam. Analizaremos el impacto que su separación tuvo en sus carreras y en la percepción del público. Además, es importante recordar que tanto Hande como Kerem siguen siendo dos de los actores más populares y talentosos de Turquía. Han participado en numerosas series y películas, y han demostrado su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Su carrera está lejos de haber terminado, y seguro que nos seguirán sorprendiendo con nuevos proyectos en el futuro. Exploraremos los proyectos futuros de Hande y Kerem, analizando sus roles y sus expectativas. Para concluir, aunque Kerem no haya sido el primer amor de Hande Erçel, sí fue el que generó una conexión más intensa y apasionante, al menos a ojos del público. La química que surgió entre ellos en Senkalkam fue un verdadero bombazo que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un fenómeno mediático que marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. La relación entre Hande y Kerem es un ejemplo de cómo la química entre los actores puede transformar una serie de televisión en un fenómeno cultural. Hemos explorado la magia de Senkalkam, el contexto de otras series en las que participaron Hande y Kerem, y el impacto que su relación tuvo en el mundo del entretenimiento. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y entretenido. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo de las series turcas. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. No olviden dejarnos en los comentarios qué les pareció la relación entre Hande y Kerem. ¿Creen que realmente hubo algo especial entre ellos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Queremos saber su opinión. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.